Mi nombre es Pablo César Peña y en esta oportunidad voy a ofrecer una breve exposición sobre el ensayo peruano del siglo XX y para ello me voy a enfocar en las figuras de estos autores que son Estuardo Núñez y Luis Loayza. El rasgo que vamos a encontrar en común entre estos dos autores es que fijan su atención en temas netamente literarios, pero sin descuidar ni despreocuparse por su prosa. Comenzamos con Estuardo Núñez. Él nace en Lima en 1908 y fallece en la misma ciudad en 2013. Es considerado como uno de los primeros autores que integran la tradición de la crítica literaria en el país. Ello es así porque aplica el método impresionista a su interpretación de los textos, además de procurar la sistematización de sus ideas y no detenerse nada más en el simple juicio a partir de las emociones. Aparte, la relación que tuvo con autores de su generación como Martín Adán o Emilio Adolfo Westphalen, o la oportunidad de conocer a autores como José María Eguren y José Carlos Mariátegui, le convirtieron en uno de los testigos privilegiados del desarrollo de la literatura peruana en la primera mitad del siglo XX. Hay dos libros que podríamos mencionar de él. El primero es La experiencia europea de Mariátegui, un texto que a forma de crónica no deja de ser un abordaje que analiza y reflexiona el rol de José Carlos Mariátegui en el escenario cultural peruano de los años 20 y 30. Otra de sus facetas de Estuardo Núñez, esta vez ya como investigador, le permitió escribir una serie de libros, pero uno de los que condensa más sus acercamientos a la literatura de viajes es este texto titulado Viajes y viajeros, extranjeros por el Perú. Para conocer más de su escritura y también para ofrecer maneras de acercarse y analizar los textos ensayísticos, vamos a leer un fragmento del libro sobre Mariátegui. En este caso es un ensayo titulado Iniciaciones bajo el ambiente de Amauta. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que concilia la descripción, la narración de sucesos en los que él fue partícipe, con la alusión a referencias culturales que van a ser la base para justamente su investigación y su reflexión del tema a tratar. En el caso de la escena que narra, es en primera persona. Aquí deja en evidencia su posición de yo creador, protagonista. Sin embargo, no se trata de un yo protagonista que quiera llamar la atención, porque si nos damos cuenta, luego queda en un segundo plano y más bien se vuelve en un observador de lo que ocurre alrededor de él. Y posteriormente deja ese momento para comenzar a establecer conexiones con otros textos, como ocurre más adelante al citar al propio José Carlos Mariátegui. Ahora bien, otra figura muy representativa del ensayo literario en el país es Luis Loayza, quien nació en Lima en 1934 y falleció en Ginebra, Suiza, en el 2018. Sus acercamientos a la escritura comenzaron por medio de la narrativa. De hecho es compañero generacional de Mario Vargas Llosa, pero en el tiempo, desde la perspectiva de la crítica literaria, ha terminado siendo un autor más representativo del ensayo. Uno de sus libros más conocidos es Sobre el 900, que es un conjunto de perfiles de las distintas figuras que integraron este grupo intelectual, entre ellos José de la Ribagüero o Abraham Valdelomar. Si nosotros nos acercamos a las librerías en la actualidad, podríamos encontrar el volumen que aquí en esta diapositiva también aparece y que fue editado por la Universidad Ricardo Palma. Este volumen recoge toda su producción ensayística que conforman 4 libros.
Para conocer también más de su manera de componer los ensayos, vamos a revisar uno de sus textos de este libro justamente sobre el 900, titulado Valdemar en sus cartas. Aquí nos vamos a dar cuenta que también empieza con una escena narrativa, pero si lo comparamos con Estuardo Núñez, en este caso Loaiza no es protagonista, sobre todo porque no tuvo la oportunidad de experimentar lo que se describe en la escena, cosa que sí pasaba con Estuardo Núñez. Ahora bien, la escena narrativa no deja de ser cautivante y ofrecer información que engancha al lector, porque nos permite conocer un poco más del personaje, que en este caso se trata de Abraham Valdelomar. Si hay alusión a un yo, es muy corto, en un primer momento, cuando en la primera línea dice, ¿no?, que conservamos de él las primeras cartas, pero en la segunda parte, cuando ya empieza la reflexión y el cuestionamiento, es que aparece el yo. Sin embargo, este yo no se enfoca en sí mismo, sino en las ideas que comienzan a surgir a partir del análisis de lo que ocurre con Valdelomar. De allí que encontremos una serie de preguntas retóricas. Por ejemplo, ¿cómo no se encontraba entre la multitud? ¿No estuvo presente donde ocurrían las cosas? ¿Hemos de creer que repite de oídas lo sucedido y que los detalles se los contó un testigo o acaso son invenciones suyas? Estas reflexiones, estos cuestionamientos les permite desplegar su propia interpretación de lo que ocurre con Valdelomar. Aquí, antes que aludir a otras referencias textuales, lo que ocurre es que se vale de los episodios que describe para comenzar a una reflexión sobre la figura de Valdelomar. Entonces, luego de hacer esta brevísima revisión de ambos autores, nos vamos a dar cuenta que comparten el perfil de ensayista preocupado por más bien una escena literaria, es más de especialista, y donde el yo del ensayista también queda relegado a un segundo plano para más bien colocar en el primero al tema de su investigación y motivo de su escritura.